Hola, buenos días de nuevo. Mi nombre es David Scors, bienvenidos a mi canal y este es el curso de los fundamentos de cosmología y creo que ya estamos en la lección octava, que he llamado Un universo de materia, que es un título bastante misterioso, pero veremos al final de la presentación que vamos a generar una de las ecuaciones más importantes dentro de la historia de la cosmología, dentro de la historia del cosmos. Si os interesan seguir estos cursos, ya sabéis, estáis invitados a suscribiros al canal pinchando en el pequeño ratoncito. Muy bien, este es un pequeño recordatorio de las lecciones anteriores que yo sugiero muy fuertemente que las visualicéis. Y habíamos derivado la ecuación FRW, que es una ecuación dinámica de la evolución de un modelo de universo en expansión. ¿Vale? Recordad que utilizamos un procedimiento newtoniano considerando un universo de simetría esférica donde tenemos una lucha de dos tipos de fuerzas. Fuerzas potenciales, gravitatorias, de energía potencial, y otras fuerzas debido a la expansión no de las galaxias, sino del propio espacio-tiempo que compone el universo. Y esa expansión es causada por un factor que se llama aquí factor de escala, que multiplica las dimensiones, en este caso el radio, del universo. Y aplicando unas ecuaciones muy sencillas y también la relatividad general, porque dan la misma solución, obtuvimos una de las ecuaciones más famosas dentro de la cosmología. Es una ecuación dinámica, es la ecuación FRW, donde aquí tenemos una expresión cuadrática de la derivada del factor de escala con el tiempo dividido el propio factor de escala, que no sé si sabéis, este es el factor de Hubble al cuadrado, más una constante K, que en el caso de la derivación mediante el procedimiento newtoniano vimos que estaba relacionada con la energía total de nuestro universo y que si utilizamos la relatividad general K está relacionada con la curvatura, el tipo de curvatura de nuestro universo, dividido el factor de escala también al cuadrado. Y esto es igual a 8 pi g por la densidad de materia de nuestro universo dividido entre 3. ¿De acuerdo? Esto es la densidad que tenemos en nuestro universo. Einstein lo resolvió también por su cuenta con sus ecuaciones, con las ecuaciones de campo de Einstein. Y recordemos cuáles fueron las causas de que se asustara tanto e introdujera la famosa constante de cosmología para corregirlo, ¿no? Que está en una de las lecciones del curso de cosmología. Pues bueno, él puso lo mismo, un universo de simetría esférica, homogéneo, uniforme, isotrópico, pero no introdujo como condición que se expandiera. Eso vino después al resolver las ecuaciones. Y él obtuvo pues una ecuación muy similar a la ecuación FRW, aquí, que es igual a 8 pi g con la densidad dividido entre 3. Y entonces él se asustó muchísimo. ¿Por qué? Porque si vamos resolviendo esta ecuación, tomamos la raíz cuadrada, nos queda la raíz cuadrada de este factor, ahora pasamos el factor de escala aquí y nos queda que la derivada del factor de escala con el tiempo es igual al factor de escala con esta raíz cuadrada. Y entonces Einstein, considerando que este factor era constante, porque él pensad que imaginaba un universo que no se está expandiendo, ¿vale? Entonces él pensaba que la densidad del universo era constante y que tenía un radio fijo que se llama radio de Einstein, etcétera, etcétera. Entonces dijo, si esto es constante, cuando esta es la derivada de A con respecto al tiempo, vamos a resolverlo integrando y nos da una solución exponencial, ¿de acuerdo? Una e elevado a la raíz cuadrada de 8 pi g por la densidad dividido entre 3 con el tiempo. Esto él también lo hizo con de Sitter. A esto se le denominó, este tipo de solución se le denominó la solución de Sitter o espacio de Sitter.
y implica un factor de escala exponencial que crece sin parar con el tiempo. Fijaos, con el tiempo, si el tiempo va subiendo, esto se va a hacer cada vez más grande. Entonces Einstein dijo, ¿cómo podemos tener un universo estático con densidad constante, con tal y cual, si está creciendo exponencialmente? E introdujo pues, su famosa constante cosmológica. Esta fórmula, la resolución, tal como lo hizo Einstein, implicaría un crecimiento exponencial en teoría sin freno. Entonces tendríamos un universo que va creciendo con esta función a que representa el factor de escala como una función del tiempo exponencial que multiplica nuestras dimensiones. En este caso ponemos el radio aquí, entonces sería un radio multiplicado por un exponente, por el número e elevado a raíz cuadrada de 8πg dividido 3 por la densidad y multiplicado todo eso por el tiempo. Así que, en teoría, tendríamos un escenario de un universo que se va expandiendo sin control. ¿O no? Vamos a volver a analizar esta fórmula y la pongo aquí unos segundos a ver si veis algo raro en esta fórmula. Algo que no cuadra en comparación con la solución que hemos visto anteriormente. Fijaos bien en esta fórmula, ¿vale? Sí, el factor de Hubble, la curvatura, 8πg, la densidad del universo. Bien. Si nosotros hemos aplicado como condición la conservación de la energía, también hemos incluido la conservación de la masa en nuestro universo. De hecho, fue una de las condiciones, tanto de Lemaitre como de Friedman y Robertson, a la hora de generar los modelos, y también Einstein, un universo de masa constante. Así que hemos propuesto un universo de masa constante. La masa del universo no cambia con el tiempo. Es un postulado que hemos puesto. Yo no sé si cambia con el tiempo o no, pero ponemos ese postulado. Vamos a ver si os dais cuenta ahora de lo que pasa. Tenemos aquí en un origen, no es la singularidad, pero bueno, es un universo con un cierto tamaño y tal, y aquí tenemos pues galaxias, tenemos estrellas que están distribuidas en este volumen esférico, yo he puesto aquí un círculo para que sea más fácil, de universo. Y ahora este universo, en vez de quedarse estático, va creciendo con el tiempo. Y vamos a fijarnos qué es lo que pasa a las estructuras que hay dentro mientras nuestro universo va creciendo con el tiempo. Se van dispersando, claro, es la ley de Hubble, como conocéis, la ley de Hubble, donde todos los objetos se están separando unos de otros con una velocidad proporcional a su distancia, ¿de acuerdo? Y al final lo que nos quedaría sería un universo que tiene una densidad bajísima. Entonces, si utilizamos la ecuación de Sitter, ahí nos falla algo. Ahí la densidad va a ir bajando con el tiempo y el tiempo va a subir. Entonces no sabemos si el universo en estas condiciones se podría expandir para siempre. Lo que sí sabemos es que el universo tiene una masa constante, o es lo que nosotros establecemos, pero con un volumen creciente, un volumen del espacio-tiempo que está creciendo. Por lo tanto, la densidad no es constante y cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque la densidad es la masa, vamos a poner la masa total, dividido el volumen, pero el volumen es una función del tiempo. ¿El por qué? Porque se está expandiendo nuestro universo. Así que, si obtenemos una ecuación diferencial de este tipo, la derivada del factor de escala con el tiempo es igual a la derivada del factor de escala por este factor de aquí, esta solución solo es válida si esto es una constante. Si la densidad varía con el tiempo, esta solución ya no es válida. Sí que podría aplicarse en determinadas condiciones, si consideramos, pues, no sé, pues procesos de expansión adiabáticos,
donde podríamos considerar que la densidad cambia de manera diferencial, ¿no? Pero bueno, en condiciones normales no podríamos utilizar esta resolución a esta ecuación, porque la densidad sería un factor que depende del tiempo. Entonces, si deriváis esta función con el tiempo, tendríamos que derivar también la densidad. ¿Cómo podemos corregir la ecuación FRW de tal manera que podamos incorporar esa contribución de la densidad variable del universo? Bueno, pues lo que vamos a hacer es considerar una pequeña unidad de volumen de nuestro universo, ¿vale? Y la vamos a poner así, cúbica, porque es mucho más fácil hacer los cálculos. Si tenemos un cubo de nuestro universo con nuestra materia adentro, las galaxias, etcétera, etcétera. Y vamos a considerar que este cubo tiene dimensiones unidad, ¿vale? Temperatura 0 y presión 0. No se está ejerciendo una presión. La materia, en general, si no tiene temperatura, no va a ejercer una presión sobre las paredes de este cachito de espacio que tenemos aquí, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a considerar, que es una situación donde solo hay materia, tenemos una temperatura de 0, recordad que la temperatura viene dada también por los fotones, ¿eh? Entonces aquí consideramos que no hay fotones y por lo tanto tampoco se ejerce una presión sobre las paredes del cubo. Bien, consideramos que los vértices de nuestro cubo son unidad, porque queremos que tenga dimensiones de unidad. La densidad entonces calcularíamos como toda la masa que hay aquí dividido pues 1 elevado al cubo, que es 1, ¿vale? Pero esto no lo podemos hacer, porque hemos puesto como condición que con el tiempo las longitudes, los intervalos en las coordenadas van creciendo por el factor de escala. Entonces, estos intervalos unidad en la dirección X, la dirección Y y la dirección Z tienen que multiplicarse por A, el factor de escala. Y como estamos hablando de longitudes unidad, entonces aquí ponemos 3 A's. Y ahora esta densidad ya no nos queda aquí así, nos queda de la siguiente manera, masa dividido A al cubo, porque A está multiplicando cada uno de los lados y como tenemos 3 lados en una porción cúbica, ahora nuestro volumen va a ser A al cubo. Entonces la densidad va disminuyendo con el cubo del factor de escala. Y esta es nuestra nueva expresión de densidad. Así que lo que vamos a hacer es poner la nueva densidad dentro de la ecuación FRW. Aquí tenemos la densidad, despejamos la densidad de la ecuación anterior y ahora nos queda esto así, la masa aquí arriba y A al cubo dividiendo. Y fijaos qué conveniente, tenemos un A cuadrado aquí, otro A cuadrado aquí y un A al cubo aquí. Entonces podemos simplificar mucho esta ecuación si simplemente multiplicamos el término de la izquierda y el término de la derecha por A al cuadrado. Y nos queda que el cuadrado de la derivada en el tiempo del factor de escala, este puntito indica que es la derivada en el tiempo, más k, que es el factor de curvatura de nuestro universo, va a ser igual a 8πgm dividido 3a. Y podemos considerar que, a grosso modo, la curvatura de nuestro universo pues es 0, ¿no? Que k es igual a 0. Es ligeramente positiva, 0,0001, creo, una cosa así, pero la podemos despreciar, ¿no? Y entonces nos queda esta ecuación que la vamos a denominar
si incluimos también el factor de curvatura acá, la vamos a llamar ecuación FRW dominada por materia. ¿Y por qué la denominamos dominada por materia? Porque en este universo solo hemos considerado una densidad generada por materia. Hemos quitado los fotones, hemos quitado otro tipo de contribuciones y solo estamos considerando la situación donde la masa del universo, la densidad de masa del universo es mayoritaria en comparación con otras contribuciones. Entonces, esta ecuación es la que se aplica a la dinámica del universo. Y si veis, esta solución no equivale a esta ecuación diferencial. Es una ecuación, la solución va a ser una ecuación diferente, y va a tener muchísima relevancia con la evolución del universo y también la edad del universo, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a dejar para la próxima lección porque son conceptos que vamos a ir complicándolos poco a poco hasta llegar a la energía oscura, a la materia oscura, etcétera, etcétera. Entonces es necesario ir sobre este proceso muy despacito para que podáis asimilar todos los conceptos paso a paso. Entonces esta es la ecuación FRW dominada por materia y va a tener una solución diferente a la solución que hemos obtenido para el espacio de Sitter, al cual dedicaremos también alguna lección específica. Las conclusiones. Consideramos que nuestro universo va a tener una masa constante, pero va a tener una densidad decreciente. Y también hemos considerado en este modelo que solo tenemos masa en nuestro universo. Entonces, si la densidad va decreciendo, ¿podría frenarse la expansión? ¿Puede ser una posibilidad? Sí. Esa densidad está participando en la función exponencial que hemos visto en el espacio de De Sitter. Pero como veremos, vamos a obtener otra solución diferente. Además, si la densidad va disminuyendo, también la energía potencial gravitatoria. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta nueva fórmula? Pues eso ya lo veremos en la próxima lección. Espero que os haya gustado mucho esta presentación. Muchas gracias por vuestra atención y como siempre, si tenéis interés en seguir este curso, os invito a suscribiros al canal para que recibáis notificaciones cada vez que cargue una nueva lección. Hasta la próxima.